Hola, hola, bendiciones a todos, bendiciones a cada una de aquellas personas que pues viernes a viernes pues están a la espera de un episodio más de Pacto de Gracia. De verdad bendecimos y agradecemos a Dios por sus vidas. Bueno, hoy como siempre, como todos los viernes, felices, contentos de poder llegar a ustedes a través de esta plataforma, pues con la única intención de traer una palabra que es vida, palabra que es espíritu, una palabra de bendición, de consuelo, de reto, de ánimo para todos ustedes, de verdad, a todas esas personas que están conectadas desde ya en cualquier parte del mundo. Gracias y bendiciones, pues comparte, suscríbete al canal El Pacto de Gracia para que este mensaje pueda llegar aún más a más personas. Así es, bueno, bienvenidos a todos a Pacto de Gracia. Y bueno, para nosotros es un privilegio estar nuevamente acá compartiendo con ustedes parte de lo que el Señor nos ha dejado en su palabra y también parte de lo que nosotros hemos aprendido en este caminar cristiano, y que pues la meta, el reto, la motivación es que usted también sea bendecido con esta palabra que evidentemente la palabra de Dios es vida, vida para todos los que la reciben. Así que abra su corazón, esté receptivo, tenga una buena actitud hacia la palabra, y la palabra va a hacer que usted pueda dar fruto, como dice la Biblia, al 30, al 60 y al 100 por uno. Y el corazón de Dios, y eres buena tierra para dar el 100 por uno. Así es. Sí, no te conformes solamente con el 30, con el 60, eres una buena tierra, tienes la capacidad, el Señor te la ha dado, ¿verdad? El Creador, para dar ese fruto al 100 por uno. Y pues bueno, regálanos unos minutos, pueden ser 30, 31, 35 minutos, lo vamos a hacer, o lo tratamos de hacer no tan largo para hablar, porque sabemos que pues bueno, hay cierta cantidad de compromisos, ¿no? Esta vida está muy agitada, pero aparte de este momento para Pacto de Gracia y para lo que Dios pues ha puesto en nuestros corazones para compartir hoy con ustedes. Y bueno, abre tu corazón, está expectante allí para recibir lo que hoy traemos para todos ustedes. Y desde ya, pues bueno, vamos a ir a lo que traemos. Y es que lo imposible puede hacerse posible, ¿sí? Hoy, Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, vamos a hablar de lo imposible posible. Sí. Entonces vamos a desglosar un poco cómo es todas estas cosas y bueno, quédate allí y comparte, ¿verdad que sí? Así es. Bueno, y quiero iniciar en una frase que está en la palabra en Lucas 1:37, que dice: para Dios nada es imposible. Esto es una poderosa declaración, una poderosa afirmación que yo creo que si nosotros realmente la creemos, la atesoramos en nuestro corazón, nuestras vidas pueden ser transformadas. Evidentemente, Dios es el único que puede hacer lo imposible posible, pero cuando nosotros desarrollamos una fe como la de Dios, como la que está escrita en la palabra, pues para nosotros también lo imposible puede hacerse posible. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Cristo, cuando caminó entre nosotros, nos mostró y le mostró a sus seguidores, le mostró a la gente que lo rodeaba, que podíamos ir más allá de nuestros límites humanos. Y yo creo que desde que nacemos, Gerson, desde que nacemos nos están poniendo límites, nos dicen no hagas, no toques, no. Y todo este tipo de cosas, evidentemente nosotros como seres humanos debemos aprender límites, porque hay algunas cosas en nuestras vidas que pueden dañarnos o que pueden causarnos algún tipo de peligro, y evidentemente tenemos que aceptar algunos límites que tenemos como seres humanos. Sin embargo, el problema está en que nos limitamos para muchas cosas por el hecho de que nos dijeron que no podíamos, nos dijeron que era imposible hacerlo. En pocas palabras se va formando un sistema de creencia en nosotros, ¿verdad? Las limitaciones, como dices tú, fueron informaciones
impartidas, pero también humanamente tenemos limitaciones y eso tenemos Claro. que entenderlo. ¿Sí? Claro. Humanamente, pues tenemos limitaciones en muchas áreas y eso debemos entenderlo. Pero acabas de de pronunciar algo que es que me llamó la atención cuando lo dijiste, una fe como la de Dios. Así es. ¿Sí? Entonces, es eso que va a lograr que lo imposible se haga posible. Así es. ¿Sí? Entonces, es lo que nosotros queremos compartir hoy a través de este episodio, que lo imposible se puede hacer posible. Así. ¿Sí? A pesar de nuestras limitaciones, a pesar de lo que nos hayan dicho, hay esa llave, hay ese interruptor que puede cambiar una realidad imposible a una realidad posible. Y eso es a través de la fe en que Dios no tiene límites y que para Él todo es posible. Por eso iniciamos con el versículo en Lucas 1:37 donde establece una verdad tan poderosa. Y en el contexto, en el contexto de este versículo se habla de que Dios había prometido un hijo a una persona que ya tenía avanzada edad, que fue Elizabeth, la prima de María. Y se hizo esta declaración tan poderosa y evidentemente vimos el resultado de esa fe de creer que para Dios no hay nada imposible. Y pues esta mujer logró tener un hijo, abrazar un hijo y dedicárselo al Señor. Y de hecho no fue cualquier hijo, fue Juan el Bautista que abrió el camino para la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa palabra, si nosotros la tomamos, si fue posible para Elizabeth, si fue posible para esta gente del Antiguo Pacto, porque en Hebreos 11 se habla de todos unos personajes que lograron muchísimas cosas a través de la fe. No podemos nosotros creer que lo posible se puede hacer, lo imposible se puede hacer posible si no conocemos de qué se trata la fe. Este es el interruptor, como acabas de decir, este es el interruptor para hacer que esas cosas que parecen imposibles se hagan posibles. Entonces, la palabra del Señor nos enseña muchísimo. En Hebreos 11 nos dice cómo hombres le cerraron la boca a lobos, le mataron gigantes e incluso soportaron pruebas sobrehumanas de maneras sobrenaturales, porque ellos sabían que el Dios que estaba respaldando sus vidas era más poderoso que sus propias limitaciones, era más poderoso que cualquier escasez de recursos, era más poderoso que incluso sus propias debilidades. Y esto los hizo caminar convencidos de que no era por sus fuerzas, no era por sus habilidades, porque ellos entendían que humanamente tenían límites, pero que era por el poder majestuoso de Dios. Y de esto se trata la fe, porque hay una fe natural, Gerson. Por ejemplo, uno ve una silla y tú inmediatamente lo primero que vas a hacer es sentarte en la silla sin estar sacando cálculos de que se va a romper o quién la hizo o de qué material está hecho. Simplemente sabes que una silla se hace para sentarse. Eso es una fe natural. Te sientas confiado porque sabes que la silla está hecha para eso. O igual cuando normalmente uno, digo normalmente, ¿no? Cuando viajas de Sí. un país a otro en un avión, Claro, tú compras tu boleto en una aerolínea porque, bueno, tiene prestigio. buen prestigio, reputación, no ha pasado nunca nada. Tú te montas en el avión, no conoces el piloto, no conoces cuántas horas de vuelo tiene, no conocen en qué escuela estudió y todo eso. Simplemente vas confiado, vas creyendo que vas a tener un excelente viaje y vas a llegar. Y así sucede. Entonces, a veces nosotros confiamos en un piloto de avión, confiamos en una silla de plástico o el material que sea, pero a veces nos cuesta confiar tanto en ese Dios todopoderoso. Y como tú acabas de decir, en Hebreos, muchos le dicen el salón de la fama de la fe. Hay historias, hay evidencias de hombres que a través de la fe hicieron lo imposible posible a través de eso. A través de la Biblia podemos ver a un Dios actuando, trayendo de la nada. O sea, trayendo de la nada donde parecía perdido para muchas personas, trayendo esa nueva vida, ese milagro tan esperado.
Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto creer en el Dios todopoderoso si a veces tú vas a un supermercado y confías que el pollo está en buenas condiciones? Todo se trata, pero esa no es la fe que activa lo que hace que lo imposible se haga posible. Dice que Dios ha depositado en cada uno de nosotros una medida de fe. No es cualquier fe, es la fe que Dios ha puesto en nosotros. O sea, es la fe de Dios en mí. O sea, y saber y entender qué es lo que me hace conectarme a mí con Dios. No es una fe mental, no es simplemente pensar positivo y creer, no. Es esa fe que Dios ha depositado, Él mismo ha puesto en mí, lo que va a ser lo imposible posible. Así es. Y la fe que viene de Dios es estar convencidos, como dice Hebreos, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa? Que la fe que viene de Dios no tiene que ver con la vista. Entonces, por eso es muy fácil quizás lo que vemos, bueno, me voy a sentar, voy a probar, veo que funcionan las aerolíneas, veo que funciona el avión, entonces lo puedo ver, lo puedo sentir y bueno, yo confío en eso. La cosa es que la fe que viene de Dios es algo que muchas veces no podemos ver, pero que nosotros estamos convencidos de que lo visible, ¿sí?, fue creado de lo invisible y que lo invisible es aún más poderoso que lo que nosotros podemos ver, porque de hecho lo invisible fue lo que le dio vida a lo visible. Así entonces lo sobrenatural, lo espiritual no tiene que ver muchas veces con nuestros sentidos, y ese es el problema que frena o apaga ese interruptor de la fe, y por eso mucha gente duda o no se atreven quizás a dudar o a decir que están dudando, pero sus hechos, su forma de hablar, sus pensamientos, su forma de vivir es una prueba de que no están teniendo la fe que viene de Dios. Es una fe mental, una fe emocional basada en la circunstancia, o simplemente espero, ¿sí? Porque a veces hay una fe que es la que quiero obtener lo que yo quiero y espero. Ahora, la fe que viene de Dios va mucho más allá de lo que yo espero y lo que yo quiero. Claro. Es lo que Él quiere y lo que Él puede hacer. Entonces tenemos que alinearnos a lo que Él quiere primero para mí, y entonces yo en eso, en lo basado en lo que Él quiere, me ha dado, ha logrado por mí, me ofrece sus promesas, es allí donde yo voy a colocar mi fe. Ahora, si no sé todas esas cosas, bueno, es tiempo de ir a la palabra. Yo voy a la palabra, dice que esa fe que Dios me ha dado va a crecer, va a aumentar de nivel en mi vida, es por su palabra, es revelándome lo que Él me ha dado, porque yo no puedo orar cuando yo entiendo que Él me ha dado una medida de fe, ya me la dio. Yo no puedo orar por fe o por más fe, no. Tengo fe, ya Él me ha dado fe, en mí hay fe. Ahora, ¿qué pasa? Es que la fe se ejercita, la fe es como esa semilla que hay que regarla, hay que hacerla crecer. ¿Y cómo la hacemos crecer? A través del Espíritu Santo sumergido en la palabra de Dios que nos revela esa fe. Y por lo menos vamos creciendo en ella cuando vamos a las Escrituras. Vemos un Abraham, vemos un David, vemos un Elías, vemos a un Moisés, vemos a un Josué, bueno, y así pare usted de contar. Y si el mismo Dios, que es el principio y es el fin, si lo hizo con todas esas personas, contigo de igual forma lo va a hacer y lo puede hacer. Él puede hacer en ti lo imposible posible. Así es. Y es como acabas de decir, dice la palabra en Romanos, que la fe viene por el oír, Gerson. Lo que creemos viene por el oír. Pero la Biblia dice que la fe que viene de Dios, la fe que es la fe de Dios, viene por oír la palabra de Dios. Por eso mucha gente tiene su vida basada en las circunstancias, en lo que ve, en lo que escucha, porque la fe que tienen no proviene, o lo que creen no proviene
de lo que la palabra del Señor dice, como lo acabas de decir. Entonces la fe que viene de Dios va a crecer en mí cuando yo me alimento de la palabra de Dios. De hecho, nosotros somos salvos por oír el mensaje de la palabra del Señor, recibir el mensaje, y a partir de ahí todo hombre nacido de nuevo tiene una medida de fe que puede usar para hacer que sus circunstancias cambien, para hacer que cualquier cosa que parezca muy difícil pueda ser transformado, no por nuestras propias habilidades, no por lo que nosotros podamos lograr en nuestras propias fuerzas, sino por la fe, por el poder que ha sido depositado una vez que usted ha nacido de nuevo. Hay una fe disponible allí dentro de usted para ser desarrollado. Pero muchos de nosotros nos negamos, creemos que debemos creer por cosas grandes y resulta que la fe empieza por pequeños pasos. Eso se llama pequeños pasos de fe. No existe eso, tal cosa como un salto de fe. No existe eso. Existen pasos, y a medida que nosotros vamos recibiendo y vamos creyendo lo que Dios nos va revelando en su palabra, en esa misma medida el Señor nos va entregando más y vamos creyendo por más. Así cuando hablas de pasos, vemos, es que definitivamente cuando nosotros vemos y estudiamos la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis, Dios es un Dios de pasos, Dios es un Dios de niveles, de procesos de formación. Lo vemos en un Moisés cuando fue llamado, él puso tantas cosas y Dios le fue mostrando desde lo más pequeño, a través de una zarza, a través de la vara, a través de, le dijo, mira, métete tu mano en el seno, ve estas cosas, yo puedo hacerlo. Entonces después él mostró sus limitaciones, mira, no sé hablar, han pasado tantas cosas, Dios le dijo, tranquilo. Mi poder, como dice Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. De eso se trata. O sea, tu imposibilidad en mis manos o tu imposibilidad en las manos de Dios se pueden hacer posible o se hace posible. Entonces lo vemos que fue llevando a Moisés, lo vemos como fue llevando a David, lo fue entrenando en un campo. Empezó con un zorro, quizás con un lobo, después con un oso y así. Entonces cuando llegó el momento, yo vi en estos días una película, que llegó el momento cuando él tenía a Goliat en el frente, le venían los recuerdos del oso, del león, de esas cosas. Yo me imagino que él dijo, si él hizo que en mi imposibilidad yo pudiera vencer a un oso, a un león, con también. Entonces cuando tú comienzas a creer por pequeñas cosas, tu fe va en crecimiento y vas a ir alcanzando mayores niveles de fe, y cuando alcanzas mayores niveles de fe, por supuesto van a haber mayores niveles de gloria, de milagro y de sanidades en tu vida. Ahora, no hay otra manera de alcanzar mayores niveles de fe sin sumergirse en la palabra de Dios. A medida que conozcas más a Cristo, pues tu fe va a crecer. A medida que el Espíritu Santo te revele a Cristo a través de las Escrituras, tu nivel de fe va a crecer. No hay otra manera. Entonces no queremos sumergirnos en las Escrituras, pero queremos fe. No, o sea, la fe se tiene que alimentar para que pueda crecer y desarrollarse. Así es. En la época en que Jesús vino a la tierra, creo que lo he comentado en diferentes podcasts porque es algo que realmente es importante conocerlo. Cuando Jesús vino a la tierra había una distorsión de lo que era en realidad Dios, y evidentemente si había una distorsión en la información que estaba siendo enviada a la gente acerca de Dios, por supuesto no tenían una fe para lograr superar obstáculos o para lograr superar los problemas o las circunstancias de la vida o lo que parecía imposible. Sin embargo, Jesús, cuando llega a la tierra, vino a entrenar, vino a mostrar el camino, vino a mostrar la verdadera motivación, el verdadero corazón del Padre. De hecho, la Biblia establece que Cristo es la imagen del Padre, es decir, Cristo nos ha mostrado a nosotros el corazón, el deseo, la voluntad de Dios a través de su vida y de su ministerio. Eso fue lo que nos mostró, y vemos
que Jesús, dice la Biblia, que anduvo haciendo bien. Y no solo la Biblia, la historia también dice que Jesús anduvo haciendo bien. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Pero fíjate que yo me doy cuenta, Gerson, que Jesús normalmente retaba las imposibilidades de sus discípulos, de las personas que estaban alrededor de él. ¿Por qué? Porque él quería enseñarles cómo funciona la fe. Jesús todo lo que hizo, lo hizo porque tenía una fe absoluta en su Padre. De hecho, él sabía, yo sé que tú me oyes cuando ora. Algunos de nosotros, ¿será que me está oyendo? ¿Será cuando oramos? ¿Será que esta oración está llegando? ¿Será que Dios tiene cuidado de mí? ¿Será que Dios tiene buenos planes para mí? Entonces, cuando alimentamos la duda, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es necesario que nosotros desarrollemos esa fe que viene de Dios. De hecho, me encanta recordar una porción bíblica en Mateo 14, del 25 al 29, una narración de Pedro, Gerson, cuando venía Jesús caminando sobre las aguas y Jesús estaba retando también las imposibilidades en ese momento, porque no es posible para un ser humano pues caminar sobre las aguas. Y sin embargo, cuando sus discípulos lo reconocen y Pedro quiere ir y quiere intentar hacer lo mismo que él, y Jesús le dice, ven, y inmediatamente Pedro caminó sobre las aguas, es decir, por la palabra de Jesús que le dijo, ven, él pudo caminar, pudo probar lo que era lo sobrenatural o lo que para el hombre era imposible. Pedro pudo hacerlo. ¿Por qué? No porque él tenía la capacidad humanamente de hacerlo, sino porque caminó sobre la palabra que Jesús le dijo, obedeció. Él accionó, no se quedó allí, no puedo ir, yo no puedo hacer esto, humanamente eso es imposible. Él simplemente se lanzó. Por eso es que muchas veces frenamos nuestra fe, porque la fe es estar persuadido y responder automáticamente a esa fe sin estar argumentando. En lo que empezamos a argumentar las cosas, inmediatamente se aprovecha la duda. Y eso fue lo que le pasó a Pedro, inmediatamente que él pierde de vista la palabra que le dio Jesús y empezó a ver que los vientos eran muy fuertes, en ese momento se hundió. Pero qué bueno que aún cuando nosotros no sabemos todavía o no hemos desarrollado la fe que viene de Dios, en esos momentos allí está el Señor para recordarte que Él está allí, que no dudes de su ayuda y que no dudes que incluso, como dijo Él en su palabra, aunque parezca una locura a nuestra mente humana, pero Él dijo que si podemos creer y le hablamos a una montaña, esa montaña se puede mover. No sé cuál sea tu montaña, quizás no sea una montaña física, quizás sea una montaña emocional, quizás sea una circunstancia que sobrepasa tus límites, pero déjame decirte que si desarrollas la fe que viene de Dios, la fe que viene de la palabra de Dios, lo imposible se puede hacer posible. Solo tienes que abrir tu corazón y creer que Dios es capaz de hacerlo. Él creó el mundo se sostiene por el poder de su palabra. Todo lo que existe lo hizo con su palabra para mostrarnos que la fe que viene de Él puede hacer a través de las palabras, de las confesiones, de lo que creemos, puede crear cosas incluso donde no las hay. Así que si hay muerte o destrucción o hay dolor o hay pérdidas en tu vida, déjame decirte que no te tienes que quedar allí en tus limitaciones o en tus imposibilidades, porque a través de la fe que ya Dios ha puesto en tu corazón, si eres una persona nacida de nuevo, ya tienes fe. No sigas orando por fe, desarrolla tu fe, abraza la palabra de Dios, abraza las promesas de Dios que son fieles y verdaderas y vas a ver los resultados en tu vida. Aleluya, esto es glorioso. Y de verdad que cuando nosotros nos sumergimos en esto y nosotros como hijos de Dios, una de las fortalezas que debemos derrumbar es que a veces sentimos que no tenemos la fe suficiente para enfrentar cualquier imposibilidad, enfermedad, cualquier circunstancia. Y cuando nosotros nos encontramos en esa
imposibilidad, viene el miedo, nos inunda automáticamente cuando vemos que ya no podemos hacer nada, que todo se sale de nuestras manos. Salirse de nuestras manos es de nuestra capacidad de hacer algo. Entonces entramos en el nerviosismo, entramos donde Satanás nos quiere llevar. Entonces, como decía mi esposa hace momentos, sí tenemos fe, hay fe en nosotros. Dios ha depositado fe en nosotros. Ahora usted me puede decir, pero es que yo he creído por cosas y no las he obtenido. Ojo, porque no estamos hablando de una fe emocional, no estamos hablando de una fe de solo pensar lo positivo, no estamos hablando de una fe de solo esperar lo que quiero. No, de decir lo quiero, no. Estamos hablando de la fe y la fe es Dios. La palabra dice, puestos los ojos en Jesús. Hay un autor, hay un origen, hay una esencia de la fe y ese es Cristo. Puestos los ojos en Cristo, que Él es el autor, o sea, Él es la fuente, es el autor, es el consumador de la fe. Entonces no podemos ir a solucionar cualquier cosa sin ir a Cristo. O sea, Cristo es la fe. Cuando nosotros, y esa fe es la palabra, y la palabra es Cristo. No podemos ver la fe simplemente con algo, con una mentalidad positiva, un sentimiento. No, tenemos que ver la fe que es Cristo, que es su palabra. Él es el autor, Él es el que va a producir en mí ese querer, ese anhelo. Ahora, mi esposa hablaba que cuando Jesús vino a la tierra, Él enseñó, desafió la fe de sus discípulos, iba con mucha fuerza contra la incredulidad. Quería enseñarle, ¿ok? Quería enseñarles y les enseñó. Ahora, esa fe que Cristo quiso suministrarle a ellos, pues ahora ese verbo se hizo carne y está aquí. Vamos a ir a la palabra y vamos a ver cómo Él nos quiere enseñar o qué debemos hacer para que esa fe aumente y crezca. Él, dice la palabra también, que para el que cree, ¿qué pasa? Todo es posible, todo. Para el que cree, todo es posible. Ahora, creer de la manera correcta. La fe no es un sentimiento, la fe es Cristo. Y Él tiene sus principios, Él tiene sus formas de actuar, Él tiene sus maneras de hacer las cosas. Y lo más hermoso es que esas maneras de hacer las cosas no están escondidas, están reveladas en su palabra. Si tú quieres ver la forma, la manera y los principios de cómo Cristo obra a través de la fe, ahí está en la palabra. Vamos, te animamos que lo imposible se puede hacer posible, porque Cristo, cuando toma el control de las cosas, para Él no hay nada imposible. Así es, y bueno, ya estamos casi cerrando este tiempo, pero quiero aprovechar la coyuntura de que acabas de decir que la palabra viva estaba entrenando a los discípulos, claro. ¿Sí? Y hubo cosas que ellos no lograron mientras esa palabra viva estaba entrenándolo, ¿cierto? Casi siempre no lo entendía. Ellos muchas cosas no lograron los discípulos mientras la palabra viva los estaba entrenando. Pero qué maravilloso cuando ellos recibieron ese entrenamiento, abrieron su corazón y posteriormente hubo una promesa. Y la promesa era que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos, en ellos, iba a habitar en ellos, y vemos los cambios y vemos las maravillas y las imposibilidades que se hicieron posibles en la vida de los discípulos. Entonces vemos que hoy en día nosotros podemos también ser entrenados a través de la palabra escrita, que también es viva, porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y también tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros para mostrarnos que cualquier circunstancia con el poder de su nombre puede hacerse posible. Así que, pero debemos someternos al entrenamiento, y el entrenamiento es empezar por pequeñas cosas, por pequeños pasos. Y lo número uno que debemos hacer es empezar a atesorar, a amar y a creer sin dudar, a creer sin argumentar, estar persuadido
de que lo que Dios dice, pues eso se cumple y así es. No hay que refutar, no hay nada más que decir, simplemente creer. Y quiero cerrar con esto. Dice, la fe no es negar la existencia de las realidades físicas, porque muchos no, que no digas que esto está pasando, o niégalo, no negamos las realidades físicas, simplemente es negar que el mundo físico es todo lo que existe y que la realidad espiritual prevalecerá sobre la realidad física si se cree firmemente y se actúa en consecuencia. Entonces no es negar una realidad, no es negar un problema, no es negar una circunstancia, pero lo que sí es creer que lo que vemos no es todo y que lo que no vemos es mayor que lo que nosotros podemos ver. Es decir, todo lo que vemos tiene un origen, pero el que ocasionó ese origen es más poderoso que lo creado. Claro, y todo lo creado tiene sus limitaciones. Sí. Todo lo creado tiene sus limitaciones. Escucha esto y queremos finalizar con esto. Todo lo creado, ciencia, conocimiento, sabiduría humana, todo lo creado, naturalmente hablando, tiene sus limitaciones. ¿Sabe quién no tiene limitaciones? El creador de todas esas cosas. Él es el origen y en él no hay limitaciones. Por eso simplemente debes creer por encima de todas las cosas en aquel que hizo todas las cosas. No solamente las hizo, las sustenta. ¿Sabes qué es sustentar? Estar pendiente de ella todos los días. O sea, cuando Dios creó, soltó una palabra, y no solamente una palabra de fe y una palabra profética. Cuando dijo los cielos van a tener su función, que hasta el sol de hoy, por esa palabra profética de fe, creyendo que hasta el sol de hoy iban a estar las nubes, iba a haber la lluvia y todas esas cosas, hasta el sol de hoy están en funcionamiento. ¿Sabes por qué? Porque nada ni nadie ha podido detener lo que el Creador hizo. Y así sucede cuando tú colocas la fe en Él. Él te va a sustentar y va a hacer lo imposible posible. De verdad, gracias por estar con nosotros. De verdad que ha sido unos minutos gloriosos. Apasionante. Esto es, podríamos durar muchísimo tiempo hablando sobre esto, pero no te pierdas el próximo episodio que vamos a seguir conversando y hablando sobre esto, sobre la fe, porque es la llave, es lo que el reino de Dios se mueve por fe, y nosotros te invitamos una vez más a caminar en eso. Y recuerda, ejercítala, riégala, se puede crecer en fe, se puede ir de nivel en nivel en fe, y eso es lo que el Padre quiere. Así es. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Sin embargo, oro hoy al Espíritu Santo para que Él revele esta palabra a sus vidas y que encienda esa llama de la fe, esa medida de fe que ya está en ti, que pueda ser encendida a medida que escuches, que oigas que hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en Dios. Así que bueno, no te pierdas el próximo episodio. Seguiremos hablando sobre este tema de la fe y de que para Dios no hay nada imposible. Recuerda, lo imposible puede ser posible. Dios lo hace. Bendiciones. Bye bye.